Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Mi amiguito está patrocinado, pero yo no. Su granito de amor es tan importante para este niño pobre. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. El Dios de nuestra fortaleza tiene una palabra para usted. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted es especial para Dios. Por eso queremos saber de usted. Escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Quisiera poner un título a esta breve plática con ustedes o reflexión. El título sería El medio de conseguir lo que necesitamos. Muchas personas tratan y luchan desesperadamente y pagan un precio a veces absurdo por lograr el medio que los lleva a conseguir lo que desean. Por ejemplo, el dinero, algo que el mundo entero se mueve sobre la esfera, el eje que es el dinero, y sobre la esfera, el radio, que produce ese medio que tantas cosas materiales consigue. Por el dinero, la humanidad entera trabaja, porque es en sí el medio de conseguir los alimentos, placeres, etc. Por conseguir el dinero, muchos apelan a medios ilícitos, inmorales, incorrectos, y a veces tienen que pagar con su propia vida. Roban por conseguirlo, matan, asesinan por conseguirlo, mienten por conseguirlo, venden sus cuerpos muchas mujeres por conseguir el dinero, venden drogas, etcétera, etcétera, porque el dinero es el medio de conseguir lo que necesitamos materialmente en nuestro sistema capitalista. También hay otro medio que lleva al hombre a la cúspide y por conseguirlo se paga un precio altísimo: la educación. La persona tiene que dedicar su vida entera, muchos de ellos, a trabajar y luego por la noche en sacrificios prepararse académicamente para llegar a ser la figura, hombre o mujer, que desea ser: un doctor, abogado, etc. Dedicación constante. ¿Cuántas personas he conocido yo que han querido volverse o convertirse en doctores en medicina y han trabajado tenazmente? Recuerdo uno que trabajaba durante el día, por la noche iba a la universidad, por la madrugada estudiaba y así sucesivamente estuvo años. Sí, se graduó de doctor. Sin embargo, no sé más de su vida, pero ese amigo mío pagó un precio altísimo, tanto que antes de graduarse, por el exceso de trabajo, había adquirido una enfermedad que no se podía curar. Una debilidad en su cerebro, producto del exceso de estudio, exceso de trabajo, que solamente el tiempo, le dijeron, podía recuperarla. Es decir, un precio demasiado alto por lograr la educación que se necesita para llegar a obtener las cosas que deseamos. Dios creó un medio para que el hombre pueda conseguir
lo imposible. El medio que consigue lo imposible es la fe. Es innata en nosotros, nos acompaña desde que nacemos. Sin embargo, el hombre prefiere pagar sacrificios a veces exhaustivos por tal de no hacer uso de algo tan hermoso, la fe. El problema principal de los hombres no aceptar la fe en lugar del sacrificio humano es porque cuando hablamos de fe, fe positiva que obra milagros, lleva a Dios envuelto en sí misma. No podemos hablar de fe que consigue milagros, que obra milagros, que cambia las circunstancias, si le quitamos a Cristo, porque la fe sería como una energía ambulante en el aire, neutral, incapaz de entregar ningún resultado. Pero cuando hablamos de la fe que obra milagros, tenemos que decir la fe en Jesucristo. Y es ahí donde el hombre innato también lleva el rechazo a las cosas de Dios, el rechazo a aceptar el Evangelio de Jesucristo. La religión perfectamente aceptada por muchos de estos hombres y mujeres que no quieren nacer de nuevo. Pero el Evangelio de Jesucristo, tal como el Señor Jesucristo lo predicó, que se necesita nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, que sin santidad nadie verá al Señor, que donde no esté el Espíritu Santo, allí no está el sello de Jesucristo. Entonces ese evangelio es rechazado categóricamente. Por lo tanto, la fe no se desarrolla al nivel que tiene que desarrollarse para recibir el resultado glorioso, lo imposible para el hombre, conquistado por la fe en Jesucristo. Sin fe, dice la Biblia, sin este medio, es imposible agradar a Dios. Tantos religiosos que no apelan a la fe, ni han desarrollado la fe, no logran conseguir de Dios el favor necesitado, el milagro que se necesita urgentemente, la sanidad del cuerpo, la intervención divina, mucho menos la salvación del alma, la restauración del hogar, tantas cosas lindas que la fe en Cristo Jesús puede conquistar. Sin fe, repito, es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Pero los hombres no luchan por ejercitar la fe, por desarrollarla, ni por entenderla, ni por practicarla, sino que los medios humanos ocupan más el deseo, ocupan más la atención, ocupan más el interés del hombre. Todo lo que pidiereis al Padre creyendo, recibiréis, dijo el Señor Jesucristo. Todo, fíjense lo que conquista la fe, todo lo que el dinero no puede conseguir, porque, como antes dije, el precio tan alto que se paga por el dinero y no es capaz de regresarle al hombre felicidad. Ni la salud, porque cuando el médico te diga tienes un cáncer incurable, el dinero te amortigua un poco los años, pero no puede curar esa enfermedad. Ni la paz en el hogar, mucho menos la salvación del alma. El dinero no consigue las cosas que de verdad tienen un valor eterno, perpetuo. No, eso solo viene de Dios. El dinero no conquista la felicidad. ¿Cuántas personas he conocido y ustedes mismos conocen que envueltos en dinero han sido las personas más infelices sobre la faz de la tierra? El dinero no trae paz en el hogar. Muchas veces, antes por el contrario, un conflicto tremendo. Por lo tanto, la fe en Cristo Jesús, ese tesoro glorioso, es capaz de conseguir entonces tantas cosas lindas. Pon tu fe en Cristo. ¿Que no tiene fe? Ningún hombre puede decir que no tiene fe. Porque ¿cómo es posible que vas a trabajar sin saber si te van a pagar o no? ¿Cómo es posible que te acuestas a dormir sin saber si vas a amanecer vivo? ¿Cómo es posible que vas al doctor, quien te dice por sus palabras que tienes cáncer y tú lo crees y te da una medicina negra que no entiendes de qué es hecho y te la tomas diciendo me voy a curar?
No es la fe que obra milagros, pero es la fe que tenemos que depositar en Cristo Jesús, en su palabra. Señor, tú has dicho que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en ti. Yo recibo ese mensaje de salvación tuyo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Salvador personal. La fe positiva que obra milagros es esa implícita, puesta en la palabra de Dios, creyendo que el testamento divino es el único que en realidad rescata al hombre. Hay una historia que se cuenta en Lucas capítulo 17. 10 leprosos que el Señor Jesucristo los sanó. Y para que ellos vieran positivamente que en Cristo estaba la sanidad, le dijo: vaya y muéstrense al sacerdote. Como era costumbre entonces hacer conforme a la ley mosaica. Vaya y muéstrese a él, pero en esta vez no era por otra cosa, sino por la palabra de Jesucristo. Y esos sacerdotes recibirían el mensaje de que Jesús, el Hijo de Dios, sanaba sin ningún otro medio que la autoridad de su palabra. Salieron los 10 leprosos. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Como podemos ver, no que se mostraron ante el sacerdote y que entonces fueron limpios. No, la ley no tuvo ninguna participación en esto. La palabra del Señor, al verse ellos sanados, no registra si fueron de verdad y se mostraron a los sacerdotes o no. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, la fe que había puesto aquel leproso. No se registra qué pasó con los otros 9, pero este que puso la fe, en la fe hubo gratitud y regresó a Cristo. Reconoció que Cristo era la fuente de su sanidad. Reconoció que Jesucristo, el Hijo de Dios, era a quien él tenía que mostrarle su adoración y su gratitud. No a los sacerdotes, sino a Cristo. A él regresó. Jesucristo le dio la oportunidad de escoger: o se muestran al sacerdote o regresan a mí para darme. ¿Quién fue quien lo sanó? Este fue el único. Quizás aquellos fueron a los sacerdotes, pero no regresaron a Cristo. No lo reconocieron como el sanador. Este leproso, su fe le había salvado. La fe en Cristo salva, limpia. Hay otra escena que el Señor revela la hermosura de la fe. Cuando 4 hombres fueron, y sabiendo que el Señor Jesucristo estaba en el área, buscaron a un hombre paralítico. Lo trajeron, pero no podían entrar. Al no poder entrar, ellos estaban determinados a poner a aquel paralítico ante la presencia de Jesucristo. Subieron por la azotea, y en un hoyo acostumbrado a través del cual se subía a la azotea, por ahí ellos bajaron el cuerpo de aquel paralítico con sogas y lo pusieron allí delante de él. Estando allí Jesucristo, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos,
les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Como podemos ver aquí, ¿cuál fue el medio que consiguió que este paralítico fuese sanado y que sus pecados le fuesen perdonados? La fe de aquellos 4 hombres. La fe que llevó a acción. No hay fe que se pueda justificar sin la acción que la respalda. Estos hombres mostraron en su acción de traer a Jesucristo a aquel paralítico la fe que tenían en él. Tú eres el Cristo, tú eres el sanador. Por eso actuaron y obraron. Aquel leproso logró o mostró su fe poniendo obras y regresando a adorar a Cristo y darle gracias por lo que había hecho. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es pues la certeza. Es decir, estamos ciertos, si creo en Cristo lo recibo. Él es el Hijo de Dios. Él es la fuente de salvación. Él es el sanador de la humanidad. Él es quien dio su vida en la cruz de Calvario. Él es quien tiene palabra de vida. Abre y nadie cierra, cierra y nadie puede abrir. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquel que pone su fe en Cristo en esa manera, esa fe es respaldada y recibe lo que necesita. La certeza de lo que tú esperas tener. La convicción de lo que no se ve. No lo ves, pero al prometerlo Cristo, tú lo confiesas y lo recibes. En la palabra de Cristo. No en tu realización, en tu razonamiento, en tu pensamiento. En la palabra de Cristo, basado en lo que Él prometió. Señor, tú prometiste, yo lo creo, por lo tanto lo recibo en tu nombre. ¿Cuál es tu necesidad, amado radioyente? Mi amigo, ¿cuál es tu necesidad? ¿Hasta dónde has luchado por conseguir medios que te facilitan cosas? A veces conexiones, como antes dije, el dinero, educación, etc. No hay nada que pueda conseguir lo imposible, sino solo la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En este momento, las circunstancias pueden cambiar totalmente para ti, seas hombre o mujer, educado o paupérrimo, no importa tu nivel social o económico. Si tienes fe para creer, y la fe es algo que está en cualquiera. Fíjate, el leproso que regresó era samaritano. Los judíos todos se fueron sanados, pero o quién sabe si la lepra les volvió. Pero este samaritano regresó dando gracias al Señor. La fe se encuentra quizás en la persona más despreciada por la sociedad. La fe en este momento puede estar en tu corazón y es la que tienes que depositar en Cristo Jesús. Y para actuar por la fe, ahí mismo da una oración de confesión sencilla. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, hazlo diciendo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Ven a mi vida, lléname con tu presencia, lávame en tu sangre, salva mi alma. Jesús, Hijo de Dios, me proclamo tu Hijo. Me proclamo, Señor, redimido por tu sangre en esta hora. Toma mi vida, toma lo que soy. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea. En la autoridad de tu palabra, yo proclamo salvación en mi vida. Si tú estás enfermo, de igual manera, Señor, por tu llaga fui curado. Tú derramaste tu sangre en la cruz de Calvario. Yo creo en el toque sanador tuyo. Yo creo que tú eres mi sanador. Tócame, sáname. Por la fe lo confieso. Gracias por sanarme, Señor. Cualquiera que sea tu necesidad, en este momento, clama al Señor.
recíbelo como tu Salvador personal. Pon tu fe en Él, en la palabra santa que Él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. No hay forma de perder. En este momento, usa la fe. Ese es el medio que tienes que cultivar, ejercitarlo cada día, actuar por la fe en la palabra del Señor hasta que esa fe sea gigante y te transforme en un hombre, una mujer victoriosa, un hogar victorioso. Quizás tu hogar está derrotado por la fe en Cristo, la fe en Cristo, la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Es el único medio que nos da lo imposible. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo presento a todos mis radio oyentes, que tú trates con ellos conforme a su fe y que reciban conforme a lo que han creído. Yo reprendo lo que puede impedir en tu nombre, proclamando victoria sobre sus vidas. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@conciliouccd.org. radio@conciliouccd.org.